Siguiente comparecencia, en este caso está presente los tres siguientes comparecientes, en lo cual le doy la bienvenida a esta comisión. Y en primer lugar está don Miguel Ángel Luna Doblado, representante de Comisiones Obreras en la Mesa de Coordinación de Policías Locales. Saben, como he dicho antes, los tiempos. Les ruego que se atiendan a los tiempos y tiene usted la palabra por tiempo de 10 minutos. Encienda el micro. Buenos días, diputados y diputadas. En primer lugar, quiero agradecerles la oportunidad de exponer la opinión de los representantes sindicales de los policías locales, en este caso desde la perspectiva de Comisiones Obreras. Cabe destacar que esta posición ha sido consensuada con las otras dos centrales sindicales más representativas, UGT y CESIF, con quienes, como es habitual, hemos trabajado de forma conjunta en todo lo concerniente a la propuesta de ley que hoy nos ocupa. Este consenso también ha sido extendido al resto de agentes sociales implicados, especialmente a la representación de los municipios a través de la FEMPEX. Nuestra postura, ampliamente conocida por todos los grupos parlamentarios, debido a las reuniones previas que hemos mantenido, merece ser reiterada. Sin embargo, lamentamos profundamente que el Grupo Parlamentario Vox haya desatendido nuestra solicitud de reunión, lo que demuestra el escaso interés que parecen tener en la opinión y en los problemas que afectan a los policías locales de Extremadura. Nuestra posición es clara y firme. Nos oponemos rotundamente a la propuesta de ley planteada. Consideramos que vulnera los principios básicos de acceso a la función pública, recogidos en el artículo 103 de nuestra Carta Magna. Esto es, los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y además supone un impacto económico y operativo desfavorable para nuestros municipios. En cuanto al principio de igualdad, que es uno de los argumentos esgrimidos por el Grupo Parlamentario Vox en esta iniciativa, ya que dice que con ella se busca reconocer los mismos derechos al personal de tropa y marinería que al resto de ciudadanos. Sin embargo, el acceso al cuerpo de policía local ya es totalmente libre y cualquier ciudadano puede presentarse, sin ni siquiera limitaciones de edad. No estamos en contra en absoluto de que los miembros del Ejército aspiren a ser policías. De hecho, les animamos a que lo hagan, pero en igualdad de condiciones con el resto de opositores, tal y como sucede actualmente. Prueba de ello es que muchos ya han optado por esta vía y forman parte de nuestros cuerpos policiales, demostrando que no existen barreras de entrada para ellos. En cuanto al principio de mérito y capacidad, la reforma que se plantea causaría una división de los opositores en dos categorías. Aquellos que deberían alcanzar una nota de corte alta para obtener una plaza, según la convocatoria en concreto y las notas obtenidas por los opositores, y aquellos otros que, en caso de que hubiera más plazas que solicitudes por parte de este colectivo, podrían acceder con una calificación mínima de un 5. El artículo 50 bis de la propuesta establece que los méritos como militar serían valorados incluso en el turno libre, lo que contradice el artículo 50.1 de esta misma propuesta y de la ley vigente en la actualidad, y desvirtúa por completo el acceso por libre oposición. Señorías del Partido Popular, ustedes han manifestado en repetidas ocasiones que su objetivo con las policías locales es alcanzar la excelencia, al igual que el nuestro, evidentemente. Sin embargo, esta propuesta, que apoyaron fervientemente en el debate de totalidad, contradice completamente este principio, al destruir los valores de mérito y capacidad indispensables para lograr la calidad a la que ustedes aspiran. Por otro lado, en cuanto al impacto económico y operativo, la propuesta añade una carga económica a los ya asfixiados ayuntamientos, que deberán asumir unos mayores costes por los trienios que los militares arrastrarían de su vida previa en el Ejército. Además de ello, la mayoría de estos integrantes provenientes del Ejército no sería capaz de alcanzar los 15 años de actividad como policía local. Por lo tanto, no podrán beneficiarse de la jubilación anticipada por pertenecer a este colectivo.
pero los ayuntamientos seguirán teniendo que soportar la sobrecotización del 10% a la Seguridad Social que se requiere para obtener dicho beneficio. Señores de Vox, en lugar de esta propuesta, que en nada beneficia al cuerpo de policía local ni a los municipios extremeños, podrían haberse centrado en los verdaderos problemas existentes: el envejecimiento de las plantillas, la gran diferencia de salarios y condiciones laborales entre municipios, la promoción de la mancomunación de servicios de policía, la falta de medios, etc. En definitiva, en el intento de estandarizar la profesión para que desaparezcan las enormes desigualdades que existen en la actualidad y que son los problemas reales que afectan a los policías. Esta propuesta de ley contempla una reserva potestativa del 20% de plazas para militares. Sin embargo, esa es la condición y la medida más liviana de esta propuesta de ley, ya que además contempla que el tiempo en el Ejército compute a efectos de segunda actividad. Además de ello, permite que se puedan realizar concursos restringidos para militares en puestos de inspección y superiores. Es decir, se excluye directamente, o se puede excluir directamente, al resto de miembros del propio cuerpo. Además de ello, esta propuesta erosiona el acceso libre incluso en aquellos municipios que no reserven plazas para militares, ya que, si se aprobara esta propuesta de ley, aquellos municipios que no reservaran o que no quisieran reservar plazas para militares, pero entre los miembros que se presentaran a las oposiciones existiera alguno que provenga del Ejército, en este caso, tendría que contársele su trayectoria en el mismo. Por tanto, como he dicho anteriormente, el acceso por turno libre quedaría conculcado. Para ilustrar esto un poquito más prácticamente, vamos a poner un ejemplo. En el caso en que dos agentes, en el mismo año de la misma promoción, se incorporara a la policía local. El proveniente del cuerpo militar podría entrar con un 5, mientras que el otro necesitaría alcanzar una nota de corte establecida según la competitividad de la convocatoria en concreto. El proveniente del Ejército, una vez dentro, tendría más oportunidades de ascenso, ya que se le tendrían que valorar los méritos del cuerpo militar. Y además de ello, tendría ventaja en los procesos de movilidad entre poblaciones. Esto crea un sistema de privilegios para un colectivo que no tiene justificación ni encaja en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Por todo ello, mostramos nuestro firme desacuerdo, ya que es contraria a los ya mencionados principios de igualdad, mérito y capacidad, agrava los problemas estructurales ya existentes en las policías locales y traslada un problema de la Administración General del Estado a los municipios, generando una carga tanto logística como económica. Muchas gracias y eso es todo, señorías. Muchas gracias, señor Luna Doblado. Pasamos al turno de intervenciones por parte de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra la señora Fernández Cordero por parte de Unidas por Extremadura. Muchas gracias, señor presidente. Señor Luna, muchísimas gracias por venir. Desde nuestro grupo parlamentario llamamos a los sindicatos a que pudiesen comparecer precisamente por esto, ¿no? Porque también una de las cuestiones que más nos preocupan de esta propuesta de ley, aparte de que ni se ha dialogado ni consensuado con la FEMPE, ni los municipios, ni los alcaldes, es que tampoco se han puesto en contacto con ustedes, que son además los representantes de los trabajadores de la policía local. Yo le quería preguntar, lo ha mencionado un poco, pero una de las cuestiones que también nos preocupa mucho es sobre todo este artículo 3, el punto número 2, que es el tema de la categoría superior por concurso restringido. Al final, esto, aparte de que ya lo hemos dicho, ya lo he mencionado antes, que con el convenio que se firmó con la FEMP, esto es opcional, es voluntario, no obliga, sin embargo esta propuesta de ley lo obliga, que no da ninguna formación específica a los militares, que tendrían que, no es lo mismo tener un deber civil que un deber militar, y me gustaría saber cuál es su opinión, sobre todo con este punto de la categoría superior, porque esto contraviene completamente todo las competencias también, y sobre todo una categoría superior que es tan importante. Así que eso es lo que me gustaría poder preguntarle. Y
Y nada, que también nos llama mucho la atención que tanto los sindicatos como la FEMPE y los municipios estén de acuerdo en que esto no tiene ningún sentido, esta propuesta de ley. Así que nada, agradecerle su comparecencia y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, señora Fernández. Por parte del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Bravarrobas. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, Miguel, agradecerle su estancia y su presencia aquí y las palabras que usted ha dicho. Evidentemente no las tendremos en cuenta debido a que parece ser que ustedes son la parte egoísta de la tarta. En ese sentido, ya les digo, incluso se ha dicho y se ha contradicho usted en ese sentido cuando ha empezado a hablar de que, en efecto, de igualdad, mérito y capacidad, y luego ha hablado que los méritos se deben valorar y los militares tienen unos méritos que hay que recogerlos y hay que valorarlos. Y usted ha dicho que no, en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bravarrobas. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sánchez Cotrina. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias al representante de Comisiones Obreras, al que además, como al resto de sindicatos, le felicito por su intervención y le felicito también por la oposición a este disparate de propuesta que nos trae aquí el Grupo Parlamentario Vox. Además, no son la parte egoísta ustedes, son la parte perjudicada, porque lo que pasa es que aquí hay algunos demócratas de pacotilla que se dirigen a ustedes como precisamente eso, egoístas, cuando lo único que están haciendo es defender a los trabajadores de esta tierra. Y, por tanto, me gustaría que a ustedes, igual que al resto de grupos parlamentarios, se les trate con respeto. Por eso le digo que le agradezco la deferencia que han tenido siempre con nosotros, la deferencia que han tenido con mi grupo parlamentario y, además, con la portavoz, que en este caso ha negociado de tú a tú con ustedes y que nos hayan ayudado a entender la preocupación que compartimos y que, bueno, pues como pudieron ver, presentamos esa enmienda a la totalidad porque coincidimos con ustedes en que esta propuesta lo que hace es vulnerar absolutamente todos los principios de igualdad, los principios de mérito y los principios de capacidad. Y además, yo que soy alcalde, evidentemente no me gusta ni un pelito que los grupos parlamentarios que vienen aquí traten a los ayuntamientos como menores de edad, nos traten a los alcaldes como si fuéramos política de segunda y no tengan la dignidad y capacidad de sentarse con nosotros para debatir realmente de cuáles son las necesidades que tiene la política local, las necesidades que tiene también la seguridad de los pequeños municipios, pero también de los grandes municipios. Perjudica claramente esta propuesta a los policías locales activos y también a las personas jóvenes en concreto, y a ellos quiero dirigirme. No es lo mismo el poder acceder contándole y computándose la serie de méritos que tiene la parte militar por aquello del cómputo de toda su actividad y trayectoria profesional, que un chaval de Hernán Pérez que está intentando sacrificarse todos los días en el gimnasio de su pueblo tratando de sacar adelante esta plaza para la que está muy preparado y la que se forma cada día en las academias que prestan servicio precisamente a estos alumnos. Por tanto, solo una pregunta y termino ya. No sé, pero entiendo que seguramente existan otras demandas más urgentes y necesarias del colectivo y me gustaría escucharlas de ustedes mismos. Gracias. Gracias, señor Sánchez Cotrina. Para finalizar el turno de los grupos parlamentarios, de la palabra el señor Pacheco Delgado por parte del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Luna, por su comparecencia, por sus opiniones, que ya las conocíamos, porque mantuvimos una reunión muy fructífera los tres representantes que hoy van a comparecer aquí con el Grupo Parlamentario Popular y sus opiniones son muy respetables, serán tenidas en cuenta por nuestro grupo. Solo quiero hacerle una pregunta y varias aclaraciones. La pregunta que le quiero hacer es si usted considera que el convenio firmado por la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha explicado el anterior compareciente y que usted ha escuchado de primera mano, con el Ministerio de Defensa, cuya titular es Margarita Robles, miembro del Partido Socialista, garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso de todos los opositores a la policía local en Extremadura. Muy simple. Ese convenio al que se puedan adherir los ayuntamientos garantiza esa igualdad de condiciones. Esa es la pregunta. Y en cuanto a las aclaraciones, mire, nosotros en el debate a la totalidad mostramos nuestras reservas respecto a esta propuesta de ley por todo lo que usted ha dicho, o por parte de lo que usted ha dicho, ¿no? Porque no ha sido dialogada, porque ha sido una propuesta que el Grupo Parlamentario Vox no se ha puesto en contacto con nosotros para negociarla, porque entendemos que la Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura necesita una revisión más amplia, como ustedes nos manifestaron.
Y decidimos no presentar una enmienda a la totalidad, entre otras razones, precisamente para que ustedes pudieran comparecer aquí en sede parlamentaria y sus opiniones quedaran reflejadas en el diario de sesiones de una institución como la Asamblea de Extremadura, que es la que tiene que decidir al final si se apoya o no se apoya esta propuesta de ley. Eso no significa que nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, vaya a votar a favor de esta propuesta de ley. Eso se verá en su momento, una vez que oigamos las opiniones de todos ustedes, de los tres que van a comparecer en el día de hoy y de otras instituciones que van a comparecer mañana y que parece ser que tienen opiniones diferentes a la suya. Y otra aclaración, no a usted, sino a la compañera de Unidas por Extremadura. Esta propuesta de ley no obliga a los ayuntamientos a aplicar la reserva del 20% para la tropa y marinería. Esta propuesta de ley tiene los mismos efectos jurídicos para los ayuntamientos que el convenio firmado entre la FEN y el Ministerio de Defensa. Lea usted, por favor, la propuesta de ley, léala bien. Gracias, señor Pacheco. Y tiene la palabra, por último, por tiempo de 5 minutos, el señor Luna Doblado. Con su permiso. En cuanto a la primera pregunta sobre el concurso restringido, del punto 3 del artículo, si no recuerdo mal, 52 bis, sí, creo. Evidentemente, se dice en la exposición de motivos que en Andalucía se ha aprobado, pero en Andalucía se ha aprobado tan solo la reserva potestativa del 20%. Este punto 3 va mucho más allá, y en este punto 3 es donde verdaderamente se crea la diferencia y se crean, pues, en realidad, unos agentes de primera y de segunda, porque el que entre sin tener mérito militar ya es sobrepasado en la movilidad, en el ascenso, en todas las opciones de promoción laboral, es sobrepasado por aquellos que tienen este tipo de formación. Por lo tanto, esto es un disparate. Además de ello, este punto 3 elimina el concurso libre, elimina la oposición libre, ya que si siempre en todo, dice en todo, hay que valorar los méritos que se tienen de la vida militar, ya es incompatible con una oposición libre, porque una oposición libre no se valora absolutamente ningún mérito, es totalmente libre. O sea, con ello respondo a su pregunta. En cuanto a lo que se ha mencionado de que somos la parte egoísta porque no queremos que se valoren los méritos obtenidos en el Ejército, no, en absoluto. Que en el Ejército se valoren absolutamente todos los méritos que hayan conseguido en el Ejército. Pero si hay una migración a otro puesto de trabajo que es completamente distinto, los méritos que tengan de otro puesto de trabajo son totalmente ajenos al mismo. Entonces, por ello, que se le valoren dentro del Ejército. Y al menos, si tan ferviente es la defensa de que se valoren, que haya reciprocidad, que se valoren los nuestros en el Ejército, por si algún día queremos migrar hacia el Ejército y se tenga en consideración nuestra carrera profesional como policía. Al menos reciprocidad. En cuanto a las demandas de los ayuntamientos y de los policías locales, pues se las he enumerado sutilmente, pero las principales son las diferencias salariales. Hay municipios que tienen una diferencia salarial, si comparamos el máximo con el mínimo, la diferencia es abismal, mucho mayor de lo que la gente pudiera imaginar. Las condiciones de trabajo son muy dispares, no solo porque cada municipio es peculiar y necesita unas necesidades determinadas, sino en igualdad de condiciones, o sea, asimilando municipios, hay disparidades enormes. Y dentro del propio cuerpo, del mismo cuerpo, cuando gobierna un partido, sea el que sea, o gobierna otro, cambian radicalmente cuando no se tiene, cuando no hay ningún convenio establecido, cuando se atienen directamente las normas legales y reglamentarias que son comunes a todos los policías, cambia el gobierno y cambia muchas veces radicalmente las condiciones de trabajo. Y eso es problemático. Y algunas veces se utilizan o se intentan utilizar como un arma política. Entonces tenemos que legislar y tenemos que intentar modificar la normativa para que esto no suceda y todas las actuaciones sean verdaderamente profesionales, independientemente de quién gobierne. Y por último, con respecto a la opinión que nos merece el convenio con la FEM, pues posiblemente no garantice la igualdad, pero el Ministerio es el que tiene que encargarse de formar a esa gente para que pueda acceder a estos puestos de trabajo.
que pongan allí una academia de oposición y tengan unos tutores que les vayan orientando, que les vayan... Pero a la hora de acceder a un cuerpo, en este caso como es el de policía, que se tienen que tomar decisiones muy serias, muy comprometedoras y que se tiene que conocer estrictamente la legalidad en todo momento, como hemos visto en muchos casos que han sucedido en el COVID, con entradas en domicilio que eran dudosas. Es que hay que conocer la normativa muy, muy bien. Por ello tienen que entrar los mejores, los más preparados. No solo para el beneficio común, sino para el propio beneficio, para no meterte en un lío. Y con ello finalizo mi actuación. Muchas gracias por todo y por escucharnos. Muchas gracias, señor Luna Doblado, y le agradecemos su presencia en esta comisión. Pasamos a la siguiente comparecencia. En este caso es del señor